Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. ¿Has escuchado hablar del ánima sola? ¿Sabías que muchas personas la utilizan para hacer amarres de amor en la vida real? Déjame contarte una historia, estoy segura que jamás la has escuchado. No te olvides de suscribirte, eso me ayuda a seguir creciendo, ya que soy la autora, editora y voz de cada historia. Me encantaría saber tu opinión, por lo que te pido me regales en los comentarios un emoji de corazón rojo si te ha gustado. Sin más preámbulo, Viviendo con el Miedo presenta Amarre Eterno, un favor del ánima sola. Mi nombre es Cristina y esta es mi vivencia. Soy originaria de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México. Soy una persona muy trabajadora, con una familia que me ama y me considero inteligente y capaz para salir adelante por mí misma, pero siento que me falta algo en la vida. A pesar de que la mayoría de mis amistades son varones, nunca he podido mantener una relación de mucho tiempo con ninguno, ya sea por infidelidad de su parte, por abuso hacia mí o porque están interesados únicamente en el dinero, ya que al venir de una cuna privilegiada, se les abre las puertas a ellos en muchos sitios. Siendo honesta, uno de mis sueños es formar una familia con un hombre que me ame, pero siento que mi suerte en el amor es muy poca. Una noche salí del trabajo y de camino a la casa, justo en el alto de una avenida muy concurrida, tocaron el cristal de la ventana de mi automóvil. Era un muchacho. Me entregaba un papelito con propaganda. Y yo, sin pensarlo, bajé un poco el vidrio y lo tomé por la ranura de esta. Al llegar a mi hogar, justo cuando tomaba mi bolsa de mano para salir del vehículo, vi aquella publicidad. Me llamó la atención porque se leía en rojo una pregunta, la cual era: ¿no tienes suerte en el amor? Eso hizo que detuviera todo lo que estaba haciendo y continué leyendo. Te puedo ayudar a conseguir al hombre de tus sueños. ¿Citas al teléfono? Yo me quedé pensando, he intentado de todo. Citas a ciegas, amigos que se volvieron mis parejas e incluso amor por internet. Y nada. Siempre regresaba al mismo denominador, sola y sin amor. Entré a la casa de mis padres, donde yo vivía todavía a pesar de mis 35 años de edad, que claro está, aportaba con los gastos del hogar, además de que sentía que nos hacíamos compañía, ya que mis papás estaban en la tercera edad y si bien seguíamos juntos, no les daba molestia alguna. Ellos se sentían acompañados ya que mis dos hermanos mayores vivían en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Vi sentado a mi papá en el sofá de la sala, mientras tomaba una taza de café y leía el libro Atila, el azote de Dios, por lo que me acerqué a darle un beso en la frente y darle las buenas noches. Él marcó la hoja en donde estaba su lectura y cerró el libro de 416 páginas para platicar conmigo y saber cómo me había ido. Mientras le platicaba de mi día, le dije que me acompañara a la cocina para prepararme la cena, por lo que tomó su taza y me siguió hacia la misma. Ahí le mostré aquella hoja que me habían dado. Él era más que mi padre, mi mejor amigo, por lo que le dije que quería sacar cita para que me ayudara. Él me escuchó y cuando terminé de platicar, le pedí su opinión. Me dijo que era mejor no meterse con cosas que no conocíamos, porque luego podría ser contraproducente. Lo ideal es que respetemos lo desconocido, porque luego podemos estar en una situación de la cual no sabremos cómo escapar. Al poco rato, mi mamá bajó por las escaleras y se sentó a platicar con nosotros. A ella no le comenté nada, porque era muy arraigada a la iglesia y sentía que a lo mejor iba a mortificarla. Pasaron los días y me animé. Decidí llamar al teléfono de la publicidad. Ahí me contestó una mujer, la cual se hacía llamar Madame Ochiul. Le dije que quería una cita, a lo que ella me dijo que fuera a verla el viernes a las 8 de la noche. Llegó el viernes y llegué de manera puntual. Me recibió una mujer de aproximadamente
65 años de edad. Tiene unos ojos verdes hermosos, de piel blanca y cabello entre rubio y canoso. Me dijo que pasara. Entramos a una pequeña habitación con una mesa en el centro y una bola de cristal. Yo pensé, esto está muy trillado, tipo película. A lo que ella me dijo, ya sé lo que piensas, que es la habitación típica de una adivinadora. Yo solamente sonreí. A lo que me dijo, es para dar más ambiente. Al parecer, a las personas les agrada este tipo de cosas para que lo sientan más real. Pero déjame decirte, mi niña, puedes pensar que soy una charlatana, pero créeme que esta magia es muy real. Sentí que me recorría un escalofrío por el cuerpo. Me dijo, no temas, si bien puedo hacer cosas malas, también puedo hacer cosas buenas. Ahora dime, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Quieres que te lea la mano? ¿Quieres saber tu futuro? ¿Te leo el tarot? ¿O tienes mal de amores? En ese momento sentí que se me salía de la boca un suspiro, a lo que ella agregó, mal de amores. Nos sentamos en unas sillas que tenía aquella mesita y me dijo, quiero antes que nada decirte que acá no hay charlatanerías. Acá lo que se pide se puede llegar a cumplir, pero hay un precio y el valor es dependiendo de lo que se pida. Yo soy descendiente de una familia proveniente de Rumania. Mi linaje es de gente que ha tenido el don de ver, escuchar y manipular. Claro está, tenemos un costo que pagar al final, pero estamos acostumbrados a ello. Yo le interrumpí curiosa. ¿Costo? Ella bajó un poco la mirada y me dijo, sí, mi niña, un costo. Dependiendo de qué tan buena quieras ser. Y en nuestro ambiente, mientras mejor seas, más respetada eres. Me dio un poco de temor y ella se dio cuenta, a lo que agregó, de eso tú no te tienes que preocupar. Ahora dime, ¿qué es lo que deseas? Yo me sinceré con ella. Le dije que quería formar una familia con un hombre bueno y guapo. Y mientras le platicaba mi sentir, ella escuchó pacientemente todo. Al terminar me dijo, yo puedo hacer que eso te suceda, solo te costará. A lo que le pregunté que cuánto dinero sería. Ella me dijo que sería una cantidad de 5 cifras y que además tendría que ofrecer algo, pero que eso que ofrecería lo tendría que cumplir. Yo, en mi deseo de ser amada, acepté. Se levantó de aquella silla y entró a otra habitación atravesando una cortina de terciopelo rojo. Al salir, tenía una estatua de una mujer envuelta en llamas, levantando los brazos con cadenas en las muñecas y viendo hacia arriba. Quitó la bola de cristal y la puso justo en el centro de la mesa. Al sentarse, suspiró y me dijo, ella es el ánima sola o ánima errante. Su historia se remonta a la época de Jesús, cuando iba a ser crucificado. Se cree que este espíritu es de aquella mujer que le dio de beber agua a los 2 ladrones y por temor, a Jesús no le dio nada, haciendo que ese hecho la condenara a estar en el purgatorio, padeciendo de sed para toda la eternidad. Mucha gente le reza y prende veladoras para que su alma tenga descanso, además de pedirle ciertos favores. Pero también hay personas que la utilizan para hacer amarres de amor, ya que ella es infalible. E independientemente del dinero que le pagues a la persona que hace el amarre, le tienes que dar a ella algo a cambio. Yo, con un poco de incredulidad, le pregunté que qué tenía que dar. Ella me dijo, algo que sea muy difícil para ti, que de verdad sea un sacrificio. Por ejemplo, hay personas que tienen algo que aprecian mucho y ofrecen no usarlo jamás, o darlo en caridad. Tiene que ser realmente un sacrificio. Yo le pregunté qué pasaba si no cumplía con el pago, a lo que ella me dijo, que el ánima vendría y cobraría por su propia cuenta. Todavía con un poco de incredulidad, le dije que sí quería hacer el amarre, ya que había un hombre muy guapo y bueno que trabajaba conmigo. Su nombre es Ernesto. Y si bien iba a hacer algún tipo de pacto por alguien, sería con él, ya que era todo un caballero, soltero y además tenía un amor platónico hacia él desde hace varios años.
Me dijo que regresara el siguiente martes con una lista de cosas, entre esas, algo que le perteneciera a Ernesto, y que trajera el dinero completo. Al estar saliendo de aquel lugar, le pregunté qué significaba su nombre, Ochiul, a lo que ella me contestó que era ojo en rumano, que con ese don le habían dicho a su madre que nacería. Me subí a mi automóvil y de manera dubitativa manejé hacia mi casa, pensando si haría o no aquel amarre eterno. Lo bueno que tenía muchos días para pensarlo. Llegó el martes y justo en la mañana tuvimos una reunión en la oficina y Ernesto se sentó junto a mí. Sentía cómo su loción me abrazaba y hacía que me imaginara una vida con él. Ese sentimiento era lo único que necesitaba para decidirme. Terminó la junta y pasé a su escritorio. Vi que estaba su taza de café casi vacía y sin que nadie me viera la tomé. Tiré el líquido y guardé aquella cerámica en mi bolso. Él regresó y vi a lo lejos que estaba buscando algo. Supuse que estaba buscando aquello que había escondido minutos atrás. A la hora de la comida, salí deprisa a comprar todo lo que necesitaba para llevar, para que cuando diera la hora acordada, fuera a ver a Madame Ochiul y ella hiciera lo que me había prometido, darme al hombre de mi vida. Llegó la noche y fui a la hora acordada. Entré y llevó nuevamente al ánima sola. Ahí en su presencia acomodó un vaso con agua, una veladora blanca que me había pedido y las otras cosas que estaban guardadas en la bolsa de cartón que había llevado. Me pidió la pertenencia de Ernesto y todo lo acomodó junto a la estatuilla. Empezó a hacer unas oraciones a esta alma del purgatorio y posteriormente me pidió que cerrara los ojos y pensara qué ofrecería. Que colocara las dos manos en la mesa unidas como en señal de oración, a lo que sin dudar lo hice. En eso, sentí como me había picado con un objeto punzocortante uno de los dedos, el cual sangró de manera inmediata. Abrí los ojos espantada y vi cómo Madame Ochiul tomaba aquella gota de sangre en un pañuelo, el cual metía, junto con todo lo demás, en una cajita. La verdad que me asusté mucho, a lo que le dije que por qué había hecho eso. Ella me contestó que ese era el seguro del ánima sola para hacer el amarre eterno con el hombre que había escogido, que si no cumplía con mi palabra, ella iría en busca de venganza. Yo con mucho temor esperé que terminara de hacer todo, y con mi corazón latiendo a 1000, le dejé la suma de dinero y salí deprisa de aquel sitio, llegando a mi casa en busca de refugio. Vi a mi padre. Estaba viendo la televisión. Corrí hacia él en busca de un abrazo, a lo que extrañado me preguntó que si todo estaba bien. Le dije que sí, pero le dije que creía haber hecho una tontería. Y le conté todo. Recuerdo que hasta los labios me temblaban. Él solo me abrazó y me dijo: «Mira, a lo mejor es una farsante y no va a pasar nada. Tranquila. Y si sucede algo extraño, buscaremos una solución». Mi padre siempre buscaba una manera de hacerme sentir segura, por lo que lo abracé, recobrando un poco el apetito y el humor. Pasaron un par de semanas y nada pasaba, por lo que pensé que todo era una vil mentira que me costó dinero y miedo. Cuando de repente, Ernesto se me acercó y me invitó a salir a comer. Yo decía en mis adentros: ¡demonios! ¡Funcionó! Empezamos a salir más seguido. Lo llevé a casa de mis padres para presentarlos y al cabo de unos 10 meses me pidió matrimonio. Estaba muy feliz. Y recuerdo que esa misma noche, al acostarme a dormir, empecé a escuchar en el techo cómo unas cadenas se arrastraban. Las oía tan claras que empecé a morirme de miedo. Pensaba que a lo mejor querían entrar a la casa a robarnos. En eso recordé lo del pacto que hice con el ánima sola. Aquella había ido a cobrar lo prometido. Dije en mis adentros: ánima sola, te voy a cumplir, solo dame un poco de tiempo. Yo le había prometido tatuarme en grande su figura en mi espalda, ya que me daba tanto miedo las agujas que sentí que eso
era lo más que podía ofrecerle. Yo no sé por qué pensé en hacérmelo tan grande. De eso me arrepiento. Pero en aquel momento pensaba que mientras más grande fuera mi sufrimiento, más me cumpliría aquel ser atormentado. Seguí escuchando aquellos pasos con cadenas un par de minutos más, hasta que desaparecieron. Empezamos a poner en marcha los preparativos para la boda y en la madrugada escuché otra vez aquellas cadenas que me hacían temblar, pero ahora en el primer piso de nuestra casa. Yo decía: ánima sola, dame un poco más de tiempo, espera que me case con Ernesto, así estará completo el pacto. A los pocos minutos aquellos ruidos cesaron, pero empecé a tener horribles pesadillas. Sentía que mis sueños me quemaban, sentía como el fuego quemaba mi piel y eso hacía que despertara. La verdad, que tenía mucho miedo de hacerme el tatuaje, porque realmente tengo fobia a las agujas. Además de que a mi futuro marido no le gustaban los tatuajes. ¿En qué predicamento me encontraba? Fui a visitar nuevamente a Madame Ochiul para decirle lo que estaba pasando, que las visitas de aquel ser encadenado eran cada vez más constantes, pero quería casarme antes de hacerme el tatuaje, ya que con los meses conocí más a Ernesto y él tenía muchos prejuicios. Entre aquellos estaban los tatuajes, ya que cuando era más joven, su hermano mayor se hizo un tatuaje, pero este falleció a los pocos años de habérselo hecho, ya que el tatuador no había cumplido con las normas de higiene y este fue contagiado de una enfermedad mortal. Para mí, no era una opción decirle la verdad, que el tatuaje era un pago para que él estuviera amarrado a mí, por lo que si me tatuaba antes del matrimonio, podría influir en que él rompiera el compromiso. Así que tendría que aventurarme y primero contraer nupcias, para que le sea más difícil a Ernesto dejarme. Madame Ochiul me dijo que el ánima había cumplido, que yo era feliz y que debía pagarle. Si no, pronto se cobraría con algo más grande y que con eso no hay vuelta atrás. Salí de aquel lugar con el estómago revuelto. Estaba en una encrucijada. Hacerme el tatuaje y Ernesto termine la relación o jugármela para hacerme el tatuaje después de la boda, esperando que aquel ente se compadeciera de mí. Pensaba que como la boda sería en 30 días, con oraciones hacia aquella ánima, yo la calmaría y me esperaría para el pago. El día de mi boda, mi padre entró a mi habitación y me vio con el vestido blanco. Me dijo que estaba muy hermosa, que por fin mi sueño se había cumplido. Llegamos a la iglesia y todo estaba hermoso, como yo lo había soñado. Pero el padre, al terminar la ceremonia diciendo «ahora puede besar a la novia», escuché un grito desgarrador. Era mi madre. Mi padre se había desplomado a sus pies. Llamamos a una ambulancia, la cual llegó casi de inmediato, pero a pesar de todos los esfuerzos, mi padre había perdido la vida, marcando aquel día como el más feliz y triste de mi existencia. El pacto no lo cumplí a tiempo y el ánima me cobró con creces, ya que se llevó al ser que más amaba. Y a pesar de haberme hecho el tatuaje posteriormente, vivo con el miedo de que aquel espectro quiera cobrar de más, porque ¿quién dice que no cobre intereses aquel alma atormentada que me dio la felicidad? Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?